El fracaso. Qué palabrita, ¿eh? Qué palabrita que les encajé en el medio del título, en el medio de la miniatura, para que más de uno lo vea con la vena infladísima y dirá, ¿qué sabrás vos de fútbol? ¿Cuándo habrás tocado una pelota en tu vida? Enculadísimo. Otros que lo entrarán a verlo un poquito más objetivo, que creo que es lo lógico, ¿no? Lo lógico que dentro de todo esta palabra fracaso, que ya vamos a hablar de esta palabra en sí, creo que se asemeja un poquito más a lo que quizás todos pensamos en lo que es un balance en general de lo que fue este semestre en el fútbol de Córdoba. Y digo en general porque algunos creo que se asemejaron un poco más al fracaso que otros, teniendo en cuenta las pretensiones, teniendo en cuenta las aspiraciones, teniendo en cuenta la espalda, ya sea dentro de lo que es un plantel o ya sea lo que es un cuerpo técnico, teniendo en cuenta el bolsillo. Creo que todo eso es lo que nos va a determinar si fue un poquito más un fracaso o un poquito menos. Honestamente, el fracaso yo creo que es una palabra que uso, pero no sé si de esa palabra tan dañina o tan eh, destructiva, creo yo. Yo creo que de los fracasos se aprende también. Yo creo que el fracaso se asemeja un poquito más a no haber cumplido un objetivo propiamente dicho y que para nada tiene que ver con algo malo. Al contrario, creo que de los fracasos se aprende, de los errores se aprende. Ahora, creo que sí es un fracaso como toda su palabra lo indica, el hecho de no aprender de sus errores, ¿no? Pero vamos a usar esa palabra específicamente acá en cuanto a la no obtención de lo que son los objetivos, a lo bajo que ha caído la vara, entendiendo que yo creo que ya estamos en condiciones, ¿no?, de poder exigir a los clubes de Córdoba. Creo que estamos en condiciones, y más viendo que hace pocos días salió campeón un equipo como Platense. Un equipo como Platense que si nos vamos a poner en el uno por uno, en lo que es el plantel, en lo que es el poder económico, en lo que es la popularidad, no tiene ningún tipo de arma quizás para compararse a los clubes del interior o a los clubes de Córdoba, que es de lo que estamos hablando, ¿no? Pero aún así contra cualquier pronóstico salió campeón. Lo propio con Central Córdoba en la Copa Argentina. Por eso yo creo que esos puntos, agradeciendo a que un Central Córdoba salga campeón, a que un Platense salga campeón, a que un Tigre, un Colón hace unos años hayan salido campeones, creo que nos da la posibilidad y nos abre la puerta también de poder exigir un poquito más a los clubes de Córdoba, que siempre están ahí, pero nunca terminan de mojar en sus respectivos objetivos. Dígase Talleres en lo que es la obtención de un campeonato con todas las letras, porque nadie le va a quitar su segunda estrella a Talleres, pero yo creo que Talleres aspira un poco más que eso. Lo propio con Belgrano, luchar un poquito más arriba, ser un equipo un poquito más punzante en la lucha. Lo propio con Instituto también, que fue el único equipo de Córdoba que podemos quizás salvarlo de esta palabra fracaso, pero creo que tampoco se escapa muy lejos de ella, entendiendo cómo se le fue dando el semestre también, ¿no? Y honestamente no sé cómo se va a estar dando el video. Tenía ganas de grabar, tenía ganas de hablar, tenía ganas de poner la cámara al frente y expresar un poco. No sé si lo voy a dividir en Talleres, Belgrano, Instituto, no sé si lo voy a ir separando, no sé si va a ser algo un poquito más generalizado. Veremos qué es lo que se da. No sé si va a ser un video de 10 minutos, uno de 20. Estará para el que lo quiera ver. Pero yo creo que fracaso es una palabra que podemos ponerle como base a lo que fue este semestre por parte de Talleres, teniendo en cuenta haber ganado solamente 3 partidos de 24-25, entendiendo que las aspiraciones eran un título, estar arriba, que está bien, se consiguió el título, pero no me voy a basar en solamente ese título para poder salvar todo un semestre de torneo que se quedó en fase de descenso, se quedó en puestos de descenso, que eso es mucho para un equipo que el año pasado estaba saliendo subcampeón del torneo, donde tenía Copa Argentina, que quedó eliminado en la primera rueda contra un equipo de la B Metropolitana, y yo creo que lo que también lo ponía un poquito más en el ojo de los reflectores, la Copa Libertadores, que terminó siendo también un fracaso más o una decepción más para lo que nos había demostrado el año pasado Talleres. Veremos ahora, en este semestre, cómo se le terminan dando o qué es lo que puede llegar a hacer Talleres para aspirar a una Copa Internacional. No creo que Copa Libertadores, porque ya de por sí le quedan 16 fechas de un torneo que está bastante amplio, porque son muchos equipos, pero de aspirar a esa Copa Internacional por lo menos, en cuanto a lo que entendemos que son las pretensiones de un club como Talleres, ¿no? Entendiendo que ahora llegó
Diego Coca, entendiendo que va a haber una limpieza muy grande, entendiendo que este semestre le va a servir o le ha servido un poquito para limpiarse la cara, para sacarse el barro, para entender que acá esto no es lineal, sino que puede tener muchos altibajos, ¿no? Pero empezando por Talleres. Belgrano lo propio. Belgrano lo propio quedándose con sin, en realidad, no con, sin técnico en 4 partidos, ya sea por la capacidad o incapacidad del propio técnico de poder llevarlo adelante, ya sea por la capacidad o incapacidad de la misma dirigencia, tanto presidente como manager deportivo, a la hora de poder poner a cargo a una persona a la altura y a su vez poder armar un equipo a la altura, porque sí, porque todos sabíamos que de la mitad de la cancha para adelante Belgrano era un avión, Belgrano era el Ferrari, Belgrano era un equipo a tener muy en cuenta, pero que sabemos que se juegan 11 contra 11. No se juegan 5 contra 11, 6 contra 11, 4, los que sean necesarios para poder atacar, ¿no? Porque todos pensamos, che, no hace falta una defensa en Belgrano cuando tenés un equipo que te va a meter 5 o 6 goles por partido, cuando no es así. No es así. Nos quedamos con una imagen o nos quedamos con la pretensión de un equipo que nunca terminó de llegar y que siempre ha tenido ahí la intención quizás de levantarse un poquito, pero que nunca ha llegado a ser lo que quiso quizás ser, entendiendo la posición en la que había quedado en lo que es esta Copa de la Liga, ¿no? Lejos de poder clasificarse. Y por su parte, lo propio con Instituto, que fue el único equipo que se metió en octavos de final, que fue un equipo que se tuvo que enfrentar quizás al mejor equipo del país futbolísticamente hablando, como lo es Argentinos Juniors, que te puede pasar, obviamente, quedarte eliminado, pero que recordemos que llegaba con un técnico con espalda, con quizás la visión de ver otro tipo de equipo, entendiendo que las primeras 2 fechas le fue bien, que fue un equipo distinto, que le había ganado al último campeón del fútbol argentino, sin reconocer nosotros si este Vélez era realmente la capacidad de Instituto de haberle ganado ese partido o si fue algo un poquito más general que después con el paso del tiempo nos dimos cuenta de que Vélez realmente estaba desarmado totalmente, ¿no? Pero siendo un equipo que de visitante nunca pudo dar la talla, excepto ese último partido en el Mario Alberto Kempes, siendo un equipo que de los 8 partidos de visitantes, si no me equivoco 8 aproximadamente, 7 los perdió, 8 o 9 si no me equivoco son, sí, 7 los perdió, uno lo empató, el otro lo ganó, sabiendo que en ningún momento pudo ratificar lo de esas primeras 2 fechas, que sí, que se notaba mucho la diferencia de jugar en Alta Córdoba que de jugar de visitante, pero que en Alta Córdoba tampoco que se sacaron una amplia diferencia de puntos, por decirlo, ¿no? Entonces yo creo que en todos se puede hablar de este tema de fracasos en su justa medida. Ahora, porque si nosotros hacemos el balance de los 3, yo creo que es totalmente distinto uno de cada uno, ¿no? Y nos fuimos dando cuenta a lo largo de todo lo que fue el semestre, mientras íbamos hilando, mientras íbamos enlazando eslabón a eslabón, fecha tras fecha, nos fuimos dando cuenta también que las pretensiones de cada equipo fueron cambiando. Lógico, porque nunca, pero nunca, en lo general, los balances o lo que son la totalidad de un torneo, la totalidad de un semestre, termina siendo lo que nosotros esperábamos, repito, en su totalidad. Sí, podemos esperar un poquito más, un poquito menos. Claramente este semestre fue totalmente lo contrario a lo que nosotros esperábamos, ¿no? Porque estábamos hablando al principio del torneo, a Talleres, subcampeón del torneo pasado, con el mismo plantel, no se le habían llevado tantas piezas importantes dentro de todo, con un técnico que más o menos había demostrado una buena imagen al final del torneo. Imaginábamos un Talleres quizás ya con el pecho más inflado en cuanto a lo que es protagonista propiamente dicho, un Belgrano con, veíamos este equipo de individualidades, con la vuelta del Chino Celarrayán, con Ubita Fernández, con la vuelta de Pacerini, Ulises, Jara, con esos nombres que a nosotros tanto nos llamaban la atención, con un instituto, con un técnico, dígase, de jerarquía, con un poco más de espalda, no sé cada uno en qué posición de cuerpo técnico puede llegar a poner al de Pedro Troglio, ¿no? Pero que estaba y que quizás llamaba la atención justamente por el renombre que tenía ese técnico. Esperábamos un semestre totalmente distinto de los clubes de Córdoba. No digo los 3, primero, segundo y tercero del torneo, no estoy hablando de tampoco nada fuera de lo común, pero esperábamos algo distinto, ¿no? Y creo que no le llama la atención a nadie el hecho de decir, che, fue un fracaso porque se esperaba esto. Y se dio, voy a decir, prácticamente un 180 grados al revés de lo que nosotros aspirábamos. ¿Es culpa nuestra? Ya sea del periodismo, ya sea de los propios hinchas, de nosotros poner esas varas, de poner esos objetivos. Sí, probablemente. No me cabe duda.
no me cabe duda, porque cuando llegó el ruso Zielinski en Belgrano, por ejemplo, le preguntamos cuáles son los objetivos y ellos mismos nombraban que partido a partido. Troglio, por su parte, por ejemplo, cuando había llegado, en su caso, a Instituto, hablaba de que quería clasificar a Copa Libertadores y si no se podía una Copa Sudamericana. Nunca nosotros nos hemos puesto a escuchar quizás a los jugadores de Talleres decir nosotros vamos a salir campeones, porque nosotros, tanto el periodismo, los hinchas, la opinión pública es lo que le pone ese objetivo a cada uno. Después ya cada equipo, cada plantel, cada institución va a saber cómo tomar esos objetivos que le va poniendo la gente. ¿Sí? No está mal hacerlo tampoco. No está mal hacerlo tampoco porque habla mucho de las pretensiones que le tenemos a nuestros clubes de Córdoba, repito, que eran muy altas, pero que se terminaron dando de distintas formas. En el caso de Talleres, como bien decíamos al principio, un equipo que aspiraba un poco más. Después, las pretensiones empezaron a recaer en meterse en los primeros 8. En Copa Libertadores, las pretensiones eran clasificar a la siguiente fase, como se pudo el año pasado, que casi logra hacerlo primero. No se terminaron dando. Las opciones pasaron a ser Copa Sudamericana. Tampoco se terminó dando, pero fueron cambiando las prioridades, ¿no? Con Belgrano lo mismo. Con Belgrano esperábamos algo bien cómodo en lo que es los primeros 8. No se termina dando tampoco. Empezamos a aspirarlo mucho más. Obviamente, de Belgrano también se puede hablar en cuanto a lo que es fracaso, porque tenía solamente esta competición. Después, el hecho de haber ganado en Copa Argentina también te da un plus de equilibrarlo un poco. Sabemos que el semestre de Belgrano en sí también fue raro, hay que decirlo, fue raro, porque a los 4 partidos te quedas sin técnico, llegas con el ruso que tiene mucha más espalda en lo que es la institución, pero sí en un equipo que armó él, sabiendo la falencia que tenía en lo que fue el mercado de pases de verano, sabiendo que faltaban laterales, sabiendo que en la defensa no había nada consolidado más allá del nombre de Mariano Troilo, sabíamos que Belgrano estaba diezmado o estaba algo desarmado o, creo yo, bastante improvisado en cuanto a lo que fue la mitad del torneo, pero no deja de ser ese fracaso hablando y que se entienda, recuerden lo que dije al principio del video, ¿no? Entendiendo lo que es esta palabra fracaso, entendiendo que quizás el fracaso de cada club se fue gestando en distintos sectores o en distintas áreas de lo que es una institución en general, en lo que es el equipo en general, porque si uno se pone a hablar, por ejemplo, en Instituto, ¿dónde se empieza a gestar este fracaso, entre comillas? Cuando nos enteramos por fuentes, cuando nos enteramos que la relación entre el técnico con el manager deportivo en cuanto a lo que fue, lo que le habían prometido a Troglio por lo que es, lo que se dice como plantel, lo que se dice en nombres propios, era distinto o fue distinto a lo que él esperaba o lo que le habían prometido, sabiendo, ¿no?, que cada equipo tuvo problemas más internos que el otro, sabiendo que Belgrano tuvo justamente esta improvisación en el medio que se empieza a gestar en el mal mercado de pases y en la mala elección de Walter Erviti al principio, al principio del torneo, al principio de la temporada. Ahí se empezó a gestar el fracaso de Belgrano. El fracaso de Talleres se empieza a gestar con todos los problemas internos que sabemos que se empezaron a hacer eco, que sabemos que se empezaron a hablar, que después obviamente los jugadores y la gente de adentro del plantel entiende y sabe que no puede salir a decir que hay problemas internos, pero que uno realmente se da cuenta de que había problemas internos y que eso fue la enfermedad mayor que tuvo Talleres en el medio de romper un equipo que estaba armado, de romper un equipo que encima después fue sumándose a esta bola de nieve los malos niveles individuales, la relación que se tenía o no con el técnico cuando era en ese caso Alexander Medina, por la mala gestión del presidente de actuar rápido a la hora de poder encontrar soluciones justamente a seguir encaprichado con los interinatos, a proponer al Cholo Guiñazú como el nuevo técnico, porque no vamos a hablar de un interinato del Cholo Guiñazú cuando cuántas veces hemos visto que un técnico interino renuncia a su propio puesto. Podemos hablar de la era del Cholo Guiñazú con los últimos 2 partidos de Mariano Levisman, ahí también puede estar lo que es donde se gestó el fracaso de Talleres. Entonces, entendamos lo que es esta palabra, ¿no? Entendamos que fracaso, /error, /no cumplir los objetivos, van a determinar si termina siendo un fracaso en su totalidad, cómo uses esta experiencia para el torneo que viene. Cómo se muevan los equipos de cara a lo que es el mercado de pases, de cara a lo que es el armado del plantel.
ya comenzando con un técnico de base, porque Diego Coca es un técnico que puede tener la espalda un poquito más justificada para estar a cargo de Talleres, campeón del fútbol argentino, campeón en el extranjero, con paso por Europa, independientemente de cómo le haya ido también ahí, con un currículum mucho más amplio, el ruso Zielinski en Belgrano, conociendo justamente el cariño que le tiene la gente y la flexibilidad con la que va a poder trabajar sobre el plantel, con la inclusión hoy del Gato Oldrá, que es una apuesta entre comillas porque es un técnico que ha estado solamente en un solo club, pero que ha transitado muchos partidos a lo largo de su carrera. Estamos hablando ya 15 años del Gato Oldrá siendo técnico, que ha demostrado algunas cosas mejores o algunas cosas peores en su corto paso que ha tenido en este tiempo en Instituto. Dicho sea de paso, poder ganar un partido de visitante y poder meter a Instituto en los 8 mejores de lo que era su zona en la Copa de la Liga, ¿no? Entonces se empieza con otra cabeza. Es hora de los presidentes de poner un plantel a la altura, obviamente entendiendo el bolsillo que tiene cada uno, entendiendo de las posibilidades que tiene cada uno, pero entendiendo que ya nos ha demostrado equipos como Platense o Central Córdoba que no se necesitan equipos de superhéroes. No se necesitan super equipos para poder salir campeón. Se necesita un poco de todo. Se necesita de un plantel comprometido, se necesita de un cuerpo técnico capacitado, se necesita de presidentes que estén al pie del cañón en cada necesidad o para poder subir el nivel de cada falencia que esté teniendo cada sector, justamente, ya sea futbolístico, ya sea en cuanto a lo que uno quiera entenderlo, y por supuesto de parte de los hinchas, que son probablemente los hinchas, ¿no? Barra socios, que son probablemente lo más importante que tiene nuestro fútbol de Córdoba. Pero bueno, gente, un poquito de mi análisis, un poquito de mi reflexión. Creo que hay muchas cosas para hablar. Pensé que lo iba a hacer un poquito más separado. Creo que se fue dando un poquito de todo, porque creo que al mismo tiempo, en cuanto a lo que eran pretensiones y en cuanto a lo que se terminó dando a lo que fue este torneo, yo creo que todos al fin y al cabo nos terminaron llevando al mismo camino prácticamente, ¿no? Unos un poquito más brusco que otros, pero al mismo tiempo llegando al mismo camino, que es prácticamente luchar por nada. Pero nada, gente, el análisis de ustedes en comentarios y nos estaremos viendo cuando nos vuelva a tocar.